Vamos a nuestro país con esto que ha generado mucha preocupación. Ha habido 2 homicidios registrados en balaceras en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en menos de 24 horas. En uno de ellos, incluso, los delincuentes atacaron con disparos en carabineros. Hechos de violencia cada vez más frecuentes en la región metropolitana en medio de la crisis de seguridad que vive el país. Vamos a conversar más sobre este y otros temas. Nos acompaña para esto el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo. Yo creo que nos quedamos cortos con los 2 casos porque hemos tenido más en las últimas horas, ¿o no? ¿Qué tal, alcalde? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, alcalde, ¿qué pasó ayer específicamente? 2 incidentes que nombramos, otros 2, 4 en total. ¿Se veía venir o fue una coyuntura excepcional lo que ocurrió ayer en su comuna? Sí, algo al parecer frecuente de esta fecha. El año pasado nosotros también lamentamos un homicidio en una feria navideña y esta vez son 2 homicidios en menos de 24 horas y es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque esto genera mucho miedo, mucho temor, mucha sensación de inseguridad. La encuesta, la última ENUSC ya lo decía, más del 90% de los chilenos y chilenas sienten temor y la verdad es que nosotros tenemos que empezar a implementar medidas mucho más enérgicas. Pero no podemos comuna, seguir alcalde, haciendo más de lo mismo. ¿Su comuna está albergando bandas que son parte del crimen organizado? Porque aquí sorprende la cantidad de armas que hay en posesión de la gente. Sí. Sabemos que hay algunos sectores de nuestra comuna que están tomados por bandas, hay disputa entre bandas rivales, eso fue lo que ocurrió en la madrugada del día lunes, pasado la medianoche, se enfrentan 2 bandas rivales y matan a una persona que estaba ligada, al parecer, a una de las bandas. Posteriormente, Carabineros sale a patrullar porque habían algunos sospechosos, nosotros sabíamos más o menos en qué sector ellos habitan, y Carabineros fue el prefecto, el coronel Gonzalo Urbina, va en un vehículo institucional y es duramente atacado por delincuentes que prácticamente dispararon a matar a ese equipo. Menos mal que contaban con chaleco antibala. Yo había alzado la voz para poder tener un vehículo blindado en nuestra comuna, cosa de poder actuar en estos casos. Y lamentablemente nos quitaron ese vehículo ya hace varias semanas. Que habían accedido a eso. Habían accedido. Me acuerdo de una entrevista acá mismo, usted lo había pedido reiteradamente hasta que había llegado este vehículo blindado. Efectivamente, ¿Ahora ya no está? Estuvimos 3 meses con el vehículo y posteriormente lo destinaron donde originalmente había sido planificado. Y nosotros lo que estamos exigiendo es que tengamos no solamente un vehículo, tengamos más de un vehículo blindado, porque ¿qué pasa que cuando ocurren 2 focos al mismo tiempo? Pero no puede estar ¿con qué argumento? Es que esto es súper interesante porque vamos a lo muy doméstico y muy operativo. ¿Con qué argumento en una comuna donde están sucediendo todos estos hechos se saca ese auto para llevarlo a otro lugar? ¿A qué otro lugar? ¿Es un lugar donde hay más hechos que en Pedro Aguirre Cerda? En el fondo, ¿cómo se está priorizando ese recurso? Esa es la verdad que lo que yo no entiendo muy bien, porque, claro, yo creo que este vehículo llegó porque yo alcé la voz, porque yo empecé a salir en los medios de comunicación exigiendo, y también fui a La Moneda, fui a entregar un plan antibalacera, porque yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos desarmar las poblaciones que están tomadas por el crimen organizado, donde sabemos que hay presencia de armamento de grueso calibre, y por eso que yo lo que estoy pidiendo al gobierno es que tomemos medidas mucho más enérgicas. Por eso que yo fui uno de los primeros que empezó a alzar la voz y pedir medidas excepcionales, pero en el fondo hacer un estado de excepción. Vehículo y aquí no cambia la situación y le quitan el vehículo. Claro. Entonces, por eso que acá lo que vemos es que hay un problema de Estado, porque ese vehículo que nosotros necesitamos también lo necesita Lo Espejo, también lo necesita San Ramón, también lo necesita otras comunas, y podría estar nombrando comunas de toda nuestra geografía que necesitan ese tipo de vehículo. Por eso que necesitamos que un Estado esté mucho más organizado, tenga una inversión robusta en temas de seguridad, si no hemos perdido la batalla. Alcalde, y a su juicio, ¿quién no está ponderando bien la situación? Porque el tema del auto ya se lo pasaron, se lo quitaron. Hay que sumar a toda esta discusión que la comuna de Pedro Aguirre Cerda no fue incorporada al plan Calles Sin Violencia en un origen. Sí. Usted reclamó, casi 4 meses después finalmente la incorporaron. O sea, alguien no está aquilatando bien el problema que hay en Pedro Aguirre Cerda.
¿Quién es ese quién? Que el tema de la seguridad depende del Estado, ¿Pero quién? ¿El ministro del Interior? ¿El depende de la González? presidencia, y el presidente lo delega en el Ministerio del Interior, donde está la ministra Toá, está el ministro Monsalve, está el ministro subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y hay otras personas que... Pero acá hay un problema de Estado. Esto no es solamente un problema de este gobierno. Acá nosotros no hemos invertido lo suficiente en nuestras policías, no les tenemos todas las herramientas necesarias, no hemos tomado otras medidas que permitan reforzar el poco contingente que tenemos actualmente. A veces nosotros nos quedamos solamente con una patrulla operativa en Pedro Aguirre Cerda para toda la comuna en la noche. Entonces, obviamente que es algo que va a resultar en esto, en que vemos que la delincuencia cada vez está más osada, cada vez respetan menos a nuestros carabineros. Y lo peor que los delincuentes saben esto, digamos, y esas bandas tienen absolutamente claro en qué territorio se están moviendo, donde no está la fuerza operativa para contrarrestarlo. Pero a mí me llama la atención, bueno, porque siempre estamos hablando de esto, el plan Calles sin Violencias, entre otras cosas, pone más patrullaje para tratar de evitar que se cometan los delitos, específicamente los homicidios. Pero me llama la atención porque usted partió diciendo que Pedro Aguirre Cerda efectivamente hoy día está alojando bandas de crimen organizado, de narcotráfico. Esas bandas más o menos se sabe dónde están, más o menos se sabe dónde operan, y ahí están. O sea, la prevención pasa por tratar de que haya más carabineros, más presencia. Pero ¿qué pasa con desarticular, con definitivamente ir por los peces gordos, por definitivamente sacarlos de los barrios donde hay vecinos que están súper intimidados? Ahí hay una complejidad, porque lo que nosotros tenemos, obviamente, hay bandas, pero son los soldados, no son los cabecillas de estas organizaciones, porque los cabecillas operan en otras partes, operan en la periferia, ¿no es cierto?, en los lugares más apartados, se van a comunas como Huin, como... Tienen esas parcelas, claro, se van a las parcelas, y nosotros lo que tenemos son los ejércitos, quienes hacen la operación de venta, de protección, todo lo que tiene que ver con la logística del narcotráfico. Entonces, por eso que es tan difícil, porque nosotros hemos hecho varias intervenciones, hay varias personas que están presas actualmente, pero vemos que el fenómeno continúa. Claro, entonces, y esos soldados que usted dice se nutren de estas bandas y trabajan para estas bandas, la pregunta es no necesariamente que por qué en Pedro Aguirre Cerda no detectan esas bandas, la pregunta es por qué el Estado no es capaz de desarticular bandas que, como usted dice, tienen toda una estructura, tienen lujos, tienen autos, tienen casa. Creo que vemos aquí el último eslabón de una cadena que parte mucho más arriba. Por supuesto. Y es ahí donde el Estado ha fracasado, donde tenemos un Estado que es insuficiente, donde no hemos hecho las inversiones necesarias para poder proteger nuestra frontera, para poder hacer un trabajo adecuado en aduana, para poder tener un trabajo también de inteligencia en los distintos territorios y poder ya tener un mapa más claro de dónde operan los cabecillas, cómo se interna la droga en nuestro país, después cómo se distribuye por todo el territorio nacional, hasta llegar a nuestros sectores y el panorama que tenemos donde hay armas, donde hay balaceras, donde hay tráfico de droga y donde tenemos una comunidad que está sumamente atemorizada y que prefiere entrarse a sus casas. Por eso que la exigencia que nosotros estamos haciendo es que se tomen medidas enérgicas. Esto es una verdadera pandemia de la delincuencia y para la pandemia necesitamos tomar medidas extraordinarias, así como lo hicimos con la pandemia por coronavirus, donde todos nos abocamos a tratar el problema del coronavirus. Acá no estamos todos abocados y trabajando para poder mejorar esta situación y tenemos que tomar decisiones más drásticas. Alcalde. Hemos visto que en otros países, por ejemplo en Italia, uno perfectamente se encuentra con los militares en la calle y a nadie le asombra, a nadie le produce temor ni rechazo. Al contrario, se agradece que la calle esté mucho más segura. Y cuando usted dice que no todos están trabajando para tratar de ganarle la batalla a la seguridad, ¿quién está atornillando al revés? Lo que uno se pregunta. La verdad es que es difícil identificar porque estamos todos hablando de este tema, pero vemos que la cosa se entrampa en el Parlamento, ¿no es cierto? Las leyes se demoran en salir. Leyes, por ejemplo, para poder controlar el armamento. Estuvo más de 14 años descansando en el Parlamento. Entonces, cuando uno ve eso, necesariamente hay alguien que está alcalde, atornillando al revés. ¿Usted no le tiene fe al fast track legislativo en materia de seguridad? ¿Vamos cuánto? ¿En 20, 21 leyes aprobadas? No es que no ¿Para le... cambiar las cosas con eso o no? Mira, yo creo que pueden
las cosas van a cambiar. Si esto es una sumatoria de acciones, acá no hay ninguna fórmula mágica que uno diga, yo llego con esto y esto se acaba de frentón. Acá tenemos que ir sumando varias iniciativas, dándole más herramientas a los municipios para poder tener mayor control, ¿no es cierto? Poder reclutar más contingente para carabineros, poder reforzar la fiscalía, las aduanas, las fronteras, porque acá este fenómeno es un fenómeno integral. No podemos solamente poner la inversión solamente en un foco, sino que tenemos que hacer un trabajo integral y también tenemos que trabajar en rehabilitación. Acá no estamos haciendo un trabajo importante en rehabilitación. Tenemos que seguir fomentando la inversión en las comunas como Pedro Aguirre Cerda para poder fomentar el deporte. Nosotros tenemos 6 canchas de fútbol que no podemos actualmente arreglar porque el Estado no nos ha traspasado el comodato. Claro. No nos ha traspasado el comodato, no podemos... Pero en el corto plazo, alcalde, ¿usted qué haría mañana en su comuna? Mira, la verdad es que yo, en mi comuna yo no puedo hacer nada individualmente porque el fenómeno delictual traspasa la frontera. Entonces, por eso que es el gobierno que tiene que tomar medidas mucho más drásticas. Tenemos que reforzar a Carabineros, tenemos que hacer que haya personal administrativo que tome las denuncias, cosa que el personal de Carabineros esté abocado a la calle y que esté en el control del orden público y no en otras labores que podrían hacer perfectamente otras alcalde, personas. Yo ya creo que debe generar cierta impotencia seguir escuchando lo mismo que lo vienen pidiendo, clamando los alcaldes hace mucho rato, que sacar a los carabineros de labores administrativas para que haya más carabineros en las calles. El gobierno también lo ha dicho, todavía no pasa. Se ha hablado de marcar las balas, el ADN de las balas, eso lo venimos escuchando desde que tenemos uso de razón. Entonces, un poco siguiendo la línea de la pregunta de Davor, uno ve que hay un fast track legislativo, que se ponen leyes sobre la mesa, pero uno queda con serias dudas de que eso después sea operativamente viable. Le voy a poner un ejemplo, que es la ley que busca regular los funerales narco. Hoy día ya tenemos funerales narco y hoy día ya hay herramientas legales que permitirían, al menos, que no haya fuegos artificiales, porque están prohibidos. Y vemos, no solo los funerales narcos, fuegos artificiales en los barrios donde llega droga, por ejemplo, permanentemente. Y nadie hace nada. Entonces uno dice, ¿será problema de la ley? ¿O será que operativamente el Estado ya bajo los brazos, que no están los recursos, que la ley no se hace cumplir? Pues nos podemos llenar de leyes, pero si las leyes no se cumplen y los delincuentes no es que porque la ley exista la van a cumplir, digamos. Entonces, no estamos entrampados en eso. Por eso yo digo que es una sumatoria de cosas. Acá no podemos descuidar ni las fronteras terrestres ni las fronteras marítimas porque sabemos que por ahí ingresa la droga y ingresan las armas, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dejamos eso permeable, podemos tener carabineros por todas las calles de Chile que no vamos a poder controlar esto. Por eso que es un fenómeno integral. Controlar las fronteras, ¿no es cierto? Controlar también a las Fuerzas Armadas, porque también hemos visto que ha habido tráfico de armas entre las Fuerzas Armadas y los delincuentes. Sí. Tenemos que reforzar la Fiscalía. La Fiscalía tiene un montón de causas y no son capaces, no dan abasto para poder revisar todos esos casos. Y por eso vemos que hay errores también, tramitación rápida de causa, lo que hace que al final resulte en una puerta giratoria que todo el mundo condena, ¿no es cierto? Las policías tampoco tienen las herramientas ni tampoco tenemos el personal necesario para poder actuar. Entonces, por eso que estamos pidiendo medidas enérgicas al gobierno, por eso que estamos pidiendo que se sumen otras ramas de las Fuerzas Armadas, como los militares, como lo hacen en otras partes, porque no podemos seguir haciendo más de lo mismo, porque si no, claro, da la impresión que bajamos los brazos y que perdimos la batalla. Alcalde Astudillo, quería preguntarle por su comuna, si nos puede hacer rápidamente, y sobre todo para ilustrar la audiencia, una radiografía de la comuna. ¿Cuántos carabineros tiene? ¿Usted tiene, por ejemplo, guardias municipales? ¿Cuál es la realidad? Y lo otro, si tiene sectores que no estén tomados por el narcotráfico y por el crimen organizado. Mira, saber la cantidad de carabineros siempre es un misterio. O sea, ¿usted no sabe cuántos Nosotros carabineros hay? no sabemos porque es información sensible, información de Estado, y nunca nosotros sabemos cuántos carabineros tenemos en nuestra comuna, porque además se hacen distribuciones. Ahora con los Juegos Panamericanos, muchos carabineros salieron de nuestra comuna y fueron a otras partes. Hay personal que está con licencia médica, por el estrés también que está viviendo la institución. Entonces, por eso que no se sabe a ciencia cierta cuántos carabineros tenemos. Lo que sí nosotros hemos medido es la cantidad, el porcentaje de casos que Carabineros no acude al llamado o acude tarde. Y ahí nosotros estábamos en un principio bordeando el 70% de los casos donde no llegaba Carabineros. ¿No tiene complemento municipal, como en otras comunas? Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, pero te estaba hablando de la situación de Carabineros. Nosotros, cuando asumimos el municipio, teníamos alrededor de 20 trabajadores, de 20 guardias municipales. Ahora llegamos a la cifra de 57. Somos una de las comunas de la zona sur de Santiago que invierte más en seguridad. Tenemos ya 10 motos y además hemos sumado 9 vehículos de seguridad municipal. Tenemos personal monitoreando cámaras, estamos invirtiendo para poder tener 120 cámaras. Vamos a tener más cámaras incluso que Estación Central, que es una comuna un poquito más grande, que tiene más comercio que nosotros. Entonces, estamos haciendo un tremendo esfuerzo para poder mejorar la seguridad en nuestra comuna. ¿Y la comuna entera es crítica o usted tiene también barrios que son buenos donde no ha penetrado el crimen? La comuna, en su inmensa mayoría, es una comuna tranquila, de personas trabajadoras, honestas. Lo que tenemos algunos focos donde el Estado ha tenido que retroceder o donde se han hecho inversiones fallidas, un mal desarrollo urbano, ¿no es cierto?, de edificios, segregación, confinamiento, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo como Estado para poder atraer inversión y que podamos recuperar los espacios públicos para la familia, porque hay lugares donde es difícil acceder, donde no se puede acceder con vehículos. Nosotros le entregamos bicicletas a Carabineros para que pudieran hacer esas labores, pero como está la violencia desatada, no podemos pedirle a Carabineros que se vaya a arriesgar en una bicicleta. No se pueden exponer a ese nivel de fuego y a ese riesgo. Ahora, las cifras que usted da, alcalde, dan como para pensar, porque en el fondo si usted dice que en el 70% de los hechos delictuales era lo que ustedes tenían calibrado. Eso ha bajado, ¿eh? Ya, supongamos llegamos que a 59. 60 entonces. Si en el 60% Carabineros llega tarde o no llega, porque no tiene la capacidad, me imagino, para hacerlo, el grado de impunidad es gigante, porque después de ese 50 a los que sí llega, o 60 a los 40, digamos, los que sí llega, muchos quedan sin resolver, nunca se llega a dar con el autor. Hoy día tenemos además estas balaceras o estos ajustes de cuenta donde ni siquiera la identidad de las personas está reconocida, y es una señal al final muy poco disuasiva para que los delincuentes lo piensen 1000 veces antes de cometer un hecho de sangre, por ejemplo. Y por eso el fast track legislativo no tiene sentido si es que nosotros no tenemos el personal que vaya a encargarse de que las leyes se cumplan. Puede ser ley muerta. Si no tenemos personal de Carabineros, ¿quién va a hacer que la ley se cumpla? Por eso que se transforma en ley muerta y por eso que la insistencia es que tomemos medidas especiales. Ya, y esa medida especial sería el estado de excepción con el despliegue de militares, porque ya los Carabineros francamente no alcanzan, el reclamo suyo también es de otras comunas. Ahora, el gobierno se ha cerrado a esa posibilidad. Yo no sé si usted lo ha podido conversar con las autoridades, si ha podido exponer este punto, si el gobierno le ha dado una alternativa distinta al estado de excepción, que también tiene sus complejidades. Las propias Fuerzas Armadas dicen que ellos no están preparados para esa labor, porque hay que estar en contacto con la ciudadanía, podría haber un evento mayor y podría ponerse en riesgo incluso la medida misma. Entonces, ¿le han dado alguna alternativa? Porque aquí es ya, no estado de excepción, pero entonces, ¿qué? ¿Y ese qué? ¿Está? ¿Existe? ¿Un toque de queda, por ejemplo? Esa situación compleja que podría generarse entre el ejército y la comunidad, ¿se ha conversado en otras partes? Es que ya lo vimos, alcalde, para el estallido. Pero, ¿se acuerdan de todas las fricciones que hubo, la cantidad de Sí. militares declarando en los tribunales donde se cuestionaron los procedimientos? Sí, pero es una situación bastante distinta. Acá el estallido social tenía sus detalles, ¿no es cierto? La comunidad estaba con rabia y veíamos que había una organización más gente común y corriente en las calles protestando. Claro, pero ahora estamos todos en torno al combate contra la delincuencia. Yo no creo que sea mal mirado en este momento, pero ¿por qué no vemos la experiencia de otros países? Sí. ¿Por qué no vemos cómo funciona en Italia? ¿Por qué no vemos cómo funciona en Islandia y en otros países donde no existe esa fricción, donde no existe ese roce? Y la verdad es que da mayor sensación de seguridad. Entonces, yo lo que he visto es que el gobierno se ha cerrado, así como se había cerrado con el tema de la infraestructura crítica. Mi hermana es parlamentaria y estuvo luchando para que llegaran los militares a la frontera y eso permitió que disminuyera en un 55% la migración ilegal. A veces el gobierno se cierra, pero cuando logramos convencerlo, persuadirlo de que son medidas que podrían tener un gran impacto y un resultado importante para el combate contra la delincuencia, se cierran, y por eso que nosotros vamos a seguir insistiendo. ¿Alcalde? Junto al gobernador, también hemos estado haciendo una alianza con el gobernador, ha estado entregando muchos recursos para las comunas para que
podamos tener más herramientas para combatir la delincuencia. Alcalde, lo último. Ayer, después de este día para el olvido, con 4 incidentes graves, que de hecho por eso estamos hablando de Pedro Aguirre Cerda, ¿a usted lo llamó a alguien? ¿Qué pasa? ¿Cómo se maneja la institucionalidad del país cuando suceden estos hechos de tanta connotación pública? Mire, yo siempre converso con el prefecto. El prefecto es un coronel que de verdad está muy preocupado, que siempre está en terreno y por eso que recibió este ataque. 2 de ellos fueron alcanzados por balas, 3 proyectiles que llegaron a los chalecos antibalas y se salvaron Si no, de estaríamos en suerte. otra hoy día. Claro, estaríamos hablando de otra cosa. Entonces, traté de, me contacté con la delegada presidencial. La respuesta para mí no fue suficiente. ¿Qué le dijo ella? Ella me dice que, que se está trabajando, que se van a reforzar el trabajo preventivo de patrullaje, pero para mí es insuficiente. Yo lo que necesito es darle respuesta a mi comunidad, que me dice, mire, yo el fin de semana estuve con una dirigente de un sector de Pedro Aguirre Cerda y me decía, casi todos los días estamos viviendo balaceras. Y eso es algo que yo tengo que cambiar, porque es mi responsabilidad hacer que no haya más balacera en Pedro Aguirre Cerda, pero solo no puedo. Por eso que le pedimos al gobierno que tome otras decisiones para que desarmemos. Se había lanzado al principio una ley para poder desarmar los sectores. Esa ley fue letra muerta. ¿Por qué? Porque no hay nadie controlando, porque cuando hacemos denuncia se demoran prácticamente un año la investigación, entonces por eso que tenemos que apretar el pie en acelerador para poder desarticular estas bandas que están ahí presentes en distintos territorios de nuestro país. Ya, pucha, alcalde, uno queda un poco angustiado. Ojalá que se recoja el guante y que se pueda, en esta y en todas las comunas, porque esto representa lo que pasa también en otras comunas, se pueda efectivamente, un mínimo, hacer cumplir la ley y después de eso mejorar también la legislación, endurecer la mano frente a estas bandas que ya no son delincuentes comunes, son crimen organizado, narcotráfico, estamos hablando de palabras mayores. Alcalde Luis Astudillo de Pedro Aguirre Cerda, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, solamente decirle a mis vecinos que no vamos a bajar la guardia, que yo voy a seguir insistiendo con el gobierno para que podamos implementar medidas extraordinarias y que podamos darle tranquilidad, darle paz a nuestra comunidad, que es lo que nos está pidiendo a gritos. Alcalde, gracias por esta entrevista. Vamos a ver cómo le va con ese llamado. Ya terminó el plebiscito, que era algo que nos mantenía a todos ocupados, así que ha dicho el presidente Boric que volvemos a los problemas de la gente. La seguridad es el número 1 en todas las encuestas. Gracias, alcalde, que le vaya bien. Buena jornada para usted. Gracias a usted, buen día.